Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Esta noche tenemos la oportunidad de contar pues con una personalidad jurídica que pues tenemos el agrado y gusto de conocernos y ser amigos desde la infancia, cosa que pues para mí es un placer tenerlo y sobre todo porque ha sido alguien que se ha preocupado por prepararse en el arduo camino del derecho. Estamos hablando precisamente del magistrado, doctor en Derecho, Horacio León Hernández, quien es presidente de la primera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Es correcto, Horacio? Muy bien, pues bienvenido, Horacio, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que has tenido algunos problemas físicos y que ha sido difícil esta entrevista, pero gracias a ti, gracias a Dios, pues ya estamos aquí. Están ya funcionando. Como debe de ser. Bueno, vamos a hablar de un tema que, pues para muchos abogados, créanmelo, él dice que todo mundo lo debemos de conocer, pero yo estoy seguro que muchos abogados no conocemos el derecho administrativo. Casi todos nos vamos por el derecho civil, mercantil, laboral, familiar, etcétera, pero el derecho administrativo es algo muy bonito, es muy, pues no está fácil porque realmente tiene que ser alguien que sea especialista y es el tema que vamos a hablar el día de hoy. El derecho administrativo, en qué consiste este derecho, cómo funciona la sala, qué se hace ahí, cuántas personas la componen y cuándo puede alguien presentarse a tramitar algo en este tribunal. Pues bueno, vamos a empezar con el derecho administrativo. ¿Qué viene siendo, Horacio? Muchas gracias. Fíjate que este es un tema que involucra totalmente a todos los que habitamos una ciudad, a los que estamos viviendo en sociedad, a los que interactuamos continuamente con la autoridad. Precisamente el derecho administrativo es esa área, esa disciplina jurídica, esa ciencia que establece las normas, las estructuras, las instituciones y las reglas en las que se da y transcurre la relación entre la administración pública y los administrados. Y de eso se trata el derecho administrativo, por lo tanto es muy, muy amplio. Y digo que todos los ciudadanos estamos involucrados y los habitantes de una comunidad, de una circunscripción, de un municipio, de una colonia, inclusive de una manzana, porque todos los días estamos en relación constante con la autoridad. En este caso, nuestra realidad inmediata se rige en principio como autoridad por los ayuntamientos. Cuando nuestra forma de vida está tan ligada, tan sensible a esto, me refiero a que todos los servicios públicos que recibimos vienen a ser una expresión de la autoridad municipal en principio, nuestras normas de conducta, la forma en que está arreglado el depositar, por ejemplo, los desechos sólidos y la basura, nuestro encuentro inmediato con la calle donde vivimos y señalamos que sirve o no sirve el alumbrado público, nuestra percepción de la seguridad en cuanto a la prestación y mantenimiento de servicios y a la seguridad pública desde el punto de vista del resguardo de la vida, de los bienes, de los valores fundamentales. Todo eso está relacionado con el derecho administrativo. Nuestro cotidiano uso del transporte público o de nuestro vehículo y las normas que regulan al conductor y las posibles faltas administrativas que puedan darse también tienen que ver con esto. Entonces, nuestro contacto permanente con un bien vital que es el agua potable, todo esto está relacionado con el derecho administrativo. Entonces es la relación, es el conjunto de relaciones que integran la vida del administrado, del gobernado con la administración pública. Algunos ejemplos para que nuestro público, porque acuérdate que mucha gente que ve y escucha el programa, pues no son abogados, ¿como qué ejemplos les podrías dar para que cuando tengan un asunto así, cuando tengan un problema, nosotros somos los que vemos, no sé, si puedes dar 2 o 3 ejemplos? Claro, bueno, ya señalé algunos. De hecho, fíjate que antes me gustaría señalar que todo lo que es el Estado como estructura jurídica y política tiene a la administración pública como uno de sus instrumentos o de sus pilares más importantes, porque la administración pública es una organización y la administración pública en su estructura es la que se encarga de llevar
del funcionamiento y de ejecutar todos los fines que tiene el gobierno para satisfacer necesidades, etc. De ahí vienen todos los actos de esa administración pública y de sus potestades y de sus facultades, vienen los actos que inciden en nuestra vida, como ciudadanos y como gobernados. Vamos a suponer, un tema que se estableció desde el punto de vista tecnológico, pero que tiene muchas implicaciones jurídicas, el tema de las autoinfracciones. Ándale. No, donde a través de una tecnología que capta el movimiento, a través de un cinemómetro, que se llama cinemómetro Doppler, se capta el movimiento de un vehículo. En este caso, si se infringe lo más común, por ejemplo, la velocidad permitida en las distintas tipo de vías de tránsito que existen en la ley de movilidad, entonces exceder la velocidad, por ejemplo, es captado el vehículo, es captada la placa de circulación que habilita el que el conductor circule legalmente con su vehículo, y luego este exceso, bueno, incurre en una infracción al excederse. Lo que se trata evidentemente en este tipo de figuras es contener, regular y establecer pautas de conducta que eviten males mayores. No se trata de estar infraccionando seguramente todo el tiempo y al que pase pescarlo, no, sino de contenerlo. Pero ya cuando sucede, que es una gran recurrencia por la cantidad de vehículos que tenemos en esta ciudad y en esta zona metropolitana. Y por la necesidad de moverse, ¿no? Y la necesidad de moverse y los tiempos que a veces no los tenemos muy bien calculados en un sistema de tráfico vehicular que pues está muy, muy saturado. Bueno, sucede. Y este tipo de sanción constituye un acto, y este acto el particular tiene la posibilidad, el infraccionado, de impugnarlo, de inconformarse y de demostrar a través de sus argumentos y de sus pruebas si el acto se ajusta o no a la legalidad. Todo el tema está basado, en primer lugar, en la estructura constitucional. Y cualquier acto de autoridad tiene que sujetarse a este marco constitucional con las garantías de legalidad y seguridad jurídica. El ciudadano, pues, confronta si ese acto, en la manera en que se impuso, los preceptos que están invocados y los motivos que dicen que causaron esa infracción se ajustan a la legalidad y al tipo correspondiente que aparece, en este caso, en la ley de movilidad, el exceso de velocidad, etcétera. Pero sabemos también que no solamente señalar que te excediste en el límite de velocidad, sino que se tienen que establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y ahí es donde el ciudadano, con la asesoría de un abogado, puede ir encontrando la forma de hacer como un test de legalidad del acto y de la infracción de la multa que se le impuso y lo que dice la norma. Ese es un ejemplo muy recurrente, y la recurrencia de los temas no tiene que ver con el tribunal, sino con la cantidad de actos que se están generando por parte de la administración pública en contra de los particulares. Por eso se dice que el Tribunal de Justicia Administrativa ve miles de demandas de estas, sí, porque son miles de infracciones las que se imponen, de multas las que se imponen respecto de actos de infracción. Entonces, estos temas van generando la incidencia. Un tema muy recurrente tiene que ver, en primer lugar, con los municipios. Lo dije al principio, los municipios están muy directamente en contacto con los ciudadanos, y esto también nos hace tener en nuestra estadística y en nuestro catálogo de autoridades demandadas a los municipios en primer lugar. Pero no porque sean los campeones de la ilegalidad necesariamente, sino porque son los que generan mayores actos que tienen que ver precisamente con regular nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, todos los propietarios de bienes inmuebles son sujetos obligados del impuesto predial. El impuesto por la propiedad, por los bienes raíces. Esta, aparte hay que decirlo, es la fuente principal desde el punto de vista tributario de los ingresos de los municipios, por eso es muy importante esta contribución. Esta contribución se tiene que determinar anualmente. Si hubiera algún cambio en la base gravable, en lo que se llama el valor fiscal, tendría que declararlo el contribuyente.
Si no lo declara y hay factores que inciden para modificar esta base, lo hace la propia autoridad a través de dos elementos fundamentales, que es la parte del cálculo que realiza y del cobro que realizan las tesorerías y los catastros municipales, que son los que determinan todo el elemento de la base gravable, que es el valor fiscal de tu inmueble. Esto se da anualmente y el cobro del impuesto predial pues lo tiene que ejecutar cada ayuntamiento, y esto incide evidentemente en nuestro patrimonio. Y tenemos también la posibilidad de revisar que esa determinación y ese cobro se ajuste a la legalidad, a los parámetros que dice la norma correspondiente, y es otro ejemplo que te quiero dar sobre la posibilidad de que el ciudadano defienda su patrimonio, no necesariamente deje de pagar, sino que lo hagan correctamente. Bueno, pues bueno, estamos hablando de este tema que ya lo había dicho, es algo que nos ha dicho el magistrado que ya es muy común, estos tipos de temas, tanto las fotoinfracciones como el pago del predial, pero pues vamos a nuestra primera pausa comercial y continuamos en su programa Legalmente Hablando. La verdadera generosidad hacia el futuro está en darlo todo al presente. Y es por eso que, en Puerta Oriente, tienes la oportunidad de asegurar tu futuro aprovechando tu presente. Con gran calidad en nuestros procesos de construcción, acabados residenciales y ese toque inigualable que cada una de nuestras residencias tiene, Puerta Oriente es, sin duda, tu mejor opción. Ubicados en una de las mejores zonas en el oriente de la ciudad, nuestro coto con solamente 23 casas, seguridad privada y circuito cerrado, es toda una experiencia que tienes que decidir vivir. Llámanos ahora, asegura tu futuro y agenda una cita para que uno de nuestros asesores pueda mostrarte esta oportunidad inigualable. Hola, ¿has tenido problemas legales y has consultado abogados que solamente te han sacado tu dinero y no te han resuelto nada? Búscame. Aldo Fabio Valeriano, soy director de la firma Valeriano y Asociados, en donde te garantizo que de forma personal voy a brindarte una asesoría y una solución a tu problema. Tengo la seguridad de que si tu problema es tomado por mi firma, te voy a resolver al 100% tu problema, porque para eso previamente lo voy a estudiar y te voy a dar la garantía si se puede resolver. Si no tengo la seguridad de hacerlo, te voy a brindar opciones para que puedas obtener un beneficio que no te ocasione un perjuicio mayor. Búscame, Valeriano y Asociados. Mi página web, www.valerianoyasociados.com.mx. Búscanos. Si tienes cualquier problema jurídico, no olvides que en Valeriano Abogados te ayudamos a resolverlo. Valeriano Abogados, 30 años de experiencia. Ven con nosotros y te lo resolvemos. Cualquier problema legal, ya sabe que cuenta con nosotros. 30 años de experiencia, usted ya nos conoce. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Regresamos a su programa Legalmente Hablando. Estamos hablando con el magistrado Horacio León Hernández, quien es presidente de la primera sala del Tribunal de Materia Administrativa Unitaria, primera sala unitaria, ¿verdad? Correcto. Nos estabas comentando, Horacio, pues todas las demandas que se pueden presentar en el tribunal. Ya nos dijiste, pues la cuestión de las fotomultas y la cuestión de los impuesto predial. Mucha gente tiene la idea de que el tribunal nada más para esto funciona. ¿Esto es correcto? No, decía en el segmento anterior que la cantidad de juicios por temas y la temática no la elige el tribunal, sino los ciudadanos que de acuerdo a los actos que reciben acuden a defenderse. Y esto tiene que ver también con la generación de actos que están dando las administraciones públicas en muchos temas. Si mañana se inicia una campaña, por ejemplo, de revisión de la conducta de los ciudadanos respecto del aseo en sus propias aceras y todo, esto a su vez implica un programa para establecer si hay infracciones o no, entonces habría una campaña que posiblemente generaría una nueva temática en el tribunal si es que los ciudadanos acuden a defenderse respecto de la imposición de ciertas sanciones o de ciertas normas de conducta que pudieran estar afectando jurídicamente a los ciudadanos.
Dicho sea de paso, nosotros no tenemos la facultad para revisar realmente la inconstitucionalidad de normas jurídicas, que este es un tema que corresponde evidentemente a los tribunales del Poder Judicial de la Federación, pero sí tenemos nosotros la facultad de revisar normas reglamentarias respecto del primer acto de aplicación, reglamentos, decretos, disposiciones administrativas de aplicación general respecto de su primer acto de aplicación que emanen ya sea del Poder Ejecutivo del Estado y toda la administración pública centralizada o descentralizada, de los municipios, etcétera, de los organismos autónomos. Sí, eso sí, pero fíjate que es muy buena tu pregunta, porque aunque la estadística con relación a los actos que tienen que ver con movilidad es muy fuerte y es muy importante, esto no quiere decir que nos dediquemos a esto o que estemos hechos para esto. Estamos construidos en un modelo que viene del derecho francés para equilibrar la relación del poder público con el gobernado y, vamos a decir, rescatar su posición jurídica, rescatar su posición desde el punto de vista social y establecer un mecanismo de defensa frente a decisiones del poder público. ¿De qué se trata con este tipo de defensa? De que la administración pública encauce también su actividad dentro del marco de la legalidad. Esto no es, como se ha a veces considerado, un juego de ganar y perder juicios, de ganarle siempre a la administración y de que pierda, o de que el ciudadano siempre se verá sometido a actos arbitrarios permanentemente y se tenga que quedar callado. Precisamente para esto está este tribunal, para permear esas cuestiones y ser a su vez, fíjate que esto es muy interesante, ser una forma de encauzar socialmente estas inconformidades. Si no hubiera estos tribunales, las personas estarían sin ningún esquema de defensa. Claro. Que además te voy a decir, somos el medio ordinario de defensa, ¿no? Porque aunque el amparo ha ampliado en una forma inusitada su capacidad de apertura respecto de ahora con el tema del derecho convencional y los derechos humanos, seguimos siendo el medio ordinario, el medio inmediato donde la los primera ciudadanos instancia, ¿no? Sí, la primera instancia. Okay. Ahora te voy a decir, también los ciudadanos tienen en una gran cantidad de legislaciones administrativas un medio de defensa, un recurso ante la propia autoridad. Por ejemplo, en las fotoinfracciones pueden acudir a un recurso de inconformidad dentro de la propia Secretaría ahora Secretaría de Seguridad asumió estas funciones totalmente. Sí, ya no es movilidad ni quien las emite ni quien tiene que responder jurídicamente por esto en una reforma a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, pero tienen también medios de defensa. Lo que sucede es que hace ya algunos años se consagró la optatividad, donde el ciudadano, tú puedes ir a interponer tu medio de defensa ante la autoridad administrativa. La autoridad administrativa en este juego se convierte en juez y parte, o sea, te va a resolver tu recurso y contra esa resolución, si no te es favorable, podrás ir al juicio administrativo con nosotros u optar por irte directamente al juicio administrativo. ¿Sí? Eso está totalmente legislado. Nosotros tenemos un artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa que consagra este derecho de optatividad. Pero me preguntaba, ¿sí estamos hechos? No, estamos hechos para toda la temática tributaria local, o sea, los impuestos estatales, los impuestos municipales, todas las contribuciones, para no hablar nada más de impuestos, todas las contribuciones, derechos, mejoras, aprovechamientos, impuestos, ¿sí?, que tienen que ver con la materia estatal, la ley de Hacienda del Estado de Jalisco, ley de Hacienda municipal, todas las contribuciones se pueden discutir. Esa es una de las vertientes del Tribunal de Justicia Administrativa, la parte tributaria local. Y todo lo que abarca el derecho administrativo, que es amplísimo, porque ahí se ventilan cuestiones desde una fotoinfracción, la discusión que puede tener un ciudadano, por ejemplo, en el reconocimiento de un derecho, de que se le declare el derecho, que se le reconozca un derecho respecto de alguna circunstancia preestablecida, por ejemplo, un dictamen de uso de suelo, cuando tú pretendes realizar una obra, la primera obligación que tiene el ciudadano, y en este caso la autoridad, requisito, ¿verdad? Es un requisito, el vocacionamiento que tenga el suelo donde pretendes realizar. Esto lo tiene que realizar la autoridad municipal. Y respecto de estos actos declarativos, si hubiera alguna inconformidad, si hubiera alguna desubicación, si hubiera una clasificación que no corresponda, entonces el ciudadano puede
desde ese origen empezar a impugnar su situación y encauzarla hacia donde la quiere llevar siempre y cuando tenga el derecho y los requisitos. Okay. O sea, te voy a hablar de otra vertiente importantísima que ha cobrado esto una relevancia total en los últimos 10 años al menos, que es el derecho urbanístico. Y el derecho urbanístico tiene que ver con la materia administrativa y con las discusiones que se dan en el Tribunal de Justicia Administrativa de manera siempre controversial, porque esto impacta demasiado en los derechos colectivos, el derecho urbano. El derecho ambiental también está involucrado en la parte de la competencia estatal y municipal con nosotros. Y nosotros tenemos que velar en esa conjugación entre el derecho de los particulares y el derecho público y el derecho colectivo. Tenemos que hacer siempre un balance y por supuesto que tenemos que sopesar siempre la necesidad de preservar los derechos colectivos frente al interés individual sin menoscabo de este. Por eso claro, es difícil la labor del juzgador. Nosotros tenemos competencia también para las discusiones de los actos que se llaman regulativos. El ciudadano continuamente en su aspiración económica de sustento, pues quiere poner un negocio. Okay. Tiene que acudir a quien tiene la facultad y la autoridad para otorgar este tipo de autorizaciones, que es la autoridad municipal generalmente. Las licencias. Las licencias. No se permite, se niega, porque faltaron algunos requisitos a juicio de la autoridad, porque el uso de suelo no permite que en ese lugar se ejerza esa actividad comercial, etcétera. Todas estas discusiones con actos regulativos y las autorizaciones también se ventilan ahí. Entonces imagínate la aspiración y la pretensión jurídica y económica de un ciudadano frente a la decisión de la autoridad. Y en la decisión de la autoridad no puede haber arbitrariedad, debe haber absoluta legalidad, pero también se tiene que cuidar el aspecto de los intereses colectivos si es que ese giro pudiera generar impacto en el ánimo y en el derecho de los demás. Por eso nuestras cuestiones están muy vivas y en una dinámica muy complicada, pero muy interesante. O sea, todos nuestros, litigios de esta naturaleza, pues están debatiéndose así. De ahí una licencia de una tienda de abarrotes hasta la licencia de un centro comercial, por ejemplo. La licencia desde la licencia de construcción, la licencia para ejercer las actividades comerciales de quienes van a estar ahí usando los locales. Todo esto tiene que ver con las competencias del tribunal. Entonces estamos hablando de muchas cuestiones, ¿no? Claro. Importantes. Hay otro tipo de contribuciones, por ejemplo, como la parte de los refrendos que se tienen que enterar anualmente en relación con los vehículos. También es una parte tributaria que se impugna con mucha frecuencia porque se han determinado algunas inequidades y algunas inconstitucionales por los tribunales federales que van a ventilarse con nosotros. Cuando ya hay una jurisprudencia firme declarada respecto de la inconstitucionalidad de una norma, ya podemos aplicarla totalmente como ¿Algún jueces. ejemplo de la cuestión de los refrendos, Horacio, para que sí, por ejemplo, el público sepa? Hubo una discusión muy prolongada en algunos años fiscales en la injustificación que había del cobro de la tarifa en el refrendo para motocicletas que para automotores. Cuando se decía que la contribución, en este caso los derechos, representan, y este ha sido el parámetro de los tribunales federales para juzgar la inconstitucionalidad, representa el mismo despliegue, el mismo servicio, y decían, ¿por qué entonces la inequidad entre una tarifa muy corta, muy baja, que se les asigna en la ley de ingresos a los quienes tienen una motocicleta registrada, a quienes tienen un automotor? Se sentaron los precedentes, se publicó la jurisprudencia correspondiente en el tema y entonces estuvimos aplicando esa jurisprudencia por muchos años. Hasta en el año 2020 hubo una variación ya, una acotación que se generó ya por el legislador para sacar de este problema de inconstitucionalidad el tema de las motocicletas con el tema de los automóviles. Este es por poner otro ejemplo muy recurrente con nosotros. Y fíjate, cuestiones tan importantes como el ejercicio de los presupuestos y las cuentas públicas, también tenemos esa competencia para revisar en esa facultad que tienen entre la Auditoría Superior del Estado y el Poder Legislativo, que es quien finalmente aprueba o desaprueba una cuenta pública de los municipios, de los municipios,
o de cualquier entidad pública. Esto se convierte después, cuando ya es aprobado ese decreto, en un crédito fiscal, donde los afectados, a quienes se les fincó el crédito fiscal por la irregularidad en el ejercicio del presupuesto, pueden acudir a la impugnación también ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Si se sienten agraviados, recurren al tribunal. Sí, porque el ejercicio de la revisión, la auditoría, el informe final y la forma en que se construyó la observación hasta el fincamiento de un crédito, en concepto de quien el servidor público o del ex servidor público a quien se le haya fincado puedan existir irregularidades, también existe esa competencia. Fíjate de todo lo que estamos hablando, y luego me gustaría en otro segmento platicarles de otra vertiente que tenemos nosotros, muy interesante. Ok, pues fíjate, estamos hablando de muchas cosas importantes. Tienes totalmente razón. La mayoría de la gente tenemos la idea de que fotoinfracciones y cuestiones de licencias o de impuesto predial. Y ahorita ya nos estás dando más vertientes y más ejemplos de lo que puede ser el Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, pues vamos a ir a nuestro segundo segmento de comerciales y regresamos a su programa Legalmente Hablando. Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa Soluciones Electromecánicas. www.temisa.mx. ¿Qué tal, amigos? Soy del Centro de Mediación Valeriano y mi nombre es Rosa María Valeriano Sánchez. Mi profesión es la psicología y como mediador certificado por el Instituto de Justicia Alternativa estamos autorizados para poder hacer las juntas de avenimientos necesarias antes de un divorcio, así también la escucha de menores. Y por otra parte, también somos perito del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y podemos hacerte el peritaje que tú necesitas. Estamos a tus órdenes. Llámanos. Gante 164, Colonia Analco. El teléfono es 333-955-2157. El pasado martes 13 de octubre se llevó a cabo la celebración de colaboración, suscrito por el Consejo de la Judicatura del Estado y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en la que se dio a conocer que el Consejo aperturará 2 maestrías dirigidas al personal del Poder Judicial del Estado, las cuales serán impartidas de forma gratuita y con el objeto de seguir preparando a los servidores públicos de este poder. Sin lugar a dudas, un éxito y un gran logro de la consejera presidente de la Comisión de la Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación, la maestra Claudia Esperanza Rivera Maitorena. Felicidades por este gran logro y aporte. En repetidas ocasiones me llegan oficios del banco y me llaman y me amenazan que me van a quitar mi casa y que ya están a punto de rematarme. ¿Qué puedo hacer ante esa situación? Perfecto. El banco, si amedrenta a los inquilinos o a las personas que tienen el crédito hipotecario, lo que se puede hacer primero, hacer una búsqueda en los juzgados para ver si realmente tenemos un procedimiento. No pueden desalojar a nadie si no tienen primero un juicio terminado en el cual la casa sería rematada. Si detectamos un juicio pero todavía le falta llegar al remate, todavía podemos diseñar alguna estrategia para poder defendernos y en su momento negociar con la hipotecaria. Nadie puede ser molestado simplemente por cobradores del banco o por algunas cartas que dejan en el domicilio. Lo ideal sería que fuera una resolución judicial con la cual se pudiera desalojar a las personas que estén en el domicilio. De lo contrario, podemos todavía tener algunas... Regresamos a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. El día de hoy tenemos a la presencia del magistrado Horacio León Hernández,
quien es presidente de la primera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, y nos está hablando del derecho administrativo, cuáles son sus funciones, en qué consiste, cuáles son las impugnaciones, los asuntos que se tratan ahí y sobre todo las diferentes vertientes que se tienen con relación a este derecho. ¿Qué otro vertiente tenemos, Horacio, con relación a...? Sí, voy a retomar un poco lo que platicamos en el segmento anterior, en este tema de las cuentas públicas. Imagínate entonces el impacto que tiene un órgano jurisdiccional como el nuestro en la vida pública. Es decir, somos un factor de revisión de legalidad y de equilibrio en este tipo de cuestiones. Por eso tenemos, creo que, una gran responsabilidad que va de la mano de las estructuras de la administración como de los derechos de los ciudadanos. No podemos perder de vista ninguna de las dos cuestiones. Aquí lo ideal siempre en la aspiración de lo que se puede lograr en el derecho y en la justicia es que la administración acote totalmente su actuación siempre a las normas, a la base constitucional y se limite, como dice la Corte, o sea, facultades expresas y limitadas, se limita en su actuación a lo que la ley permite. Esto, por supuesto, que sería el ideal en cuanto a la percepción que tenemos los ciudadanos de la actuación del poder público. Y los ciudadanos también cumplir con deberes y obligaciones que están totalmente contemplados en la Constitución federal, en la Constitución local y en las normas secundarias. Así, creo que si el tribunal, sentencia tras sentencia, estaría logrando precisamente que con esos precedentes cada quien esté coordinado y en su camino correcto. Por eso te quiero decir un dato muy interesante. En el 2007, que tuvimos la oportunidad de asumir esta honrosa designación y este cargo de magistrado, las salas no tenían un promedio entre el 2006 y 2006, no llegaban a 300 demandas por sala unitaria. Ya existían... ¿Anuales o mensuales? Anuales. Ya existían en la estructura de este tribunal, antes llamado Tribunal de lo Contencioso. ¿A qué se debe eso, Horacio, en tu percepción? Porque como que la gente no estaba acostumbrada a pelear ahí, ¿o qué pasaba ahí? Es que este es un tema muy bonito, muy interesante, de cómo ha evolucionado este aspecto de la justicia. De esas menos de 300 en el 2006 al 2020, seguramente estaremos muy cerca de las 4,000 demandas por sala. Imagínate el incremento de menos de 300 a casi 4,000. Lo primero que quiero decir con toda franqueza y puntualidad es que estamos verdaderamente rebasados en la capacidad de respuesta en los tiempos, no en la voluntad ni en la conciencia de que somos un tribunal de plena jurisdicción y que tenemos inclusive facultad de imperio para que nuestras sentencias se apliquen y se ejerzan, que ese sería otro gran tema, cómo se cumplen las sentencias. Pero estamos entonces con una capacidad rebasada en cuanto a que nuestro personal no ha crecido más allá de lo deseable ni de lo que técnicamente dirían ha sido injusto, la parametría de los poderes, sí, de las instituciones. Estamos muy desequilibrados, pero cumpliendo y haciendo muchas cosas. Todos los días estamos tratando de sacar trabajo, pero tenemos cuellos de botella muy graves, por ejemplo, como las actuarías. 2 actuarios para un cúmulo de trabajo impresionante. Para 4,000 expedientes, nomás para ir a notificar, ¿cómo? Imposible, y aunque ya estamos implementando en acuerdos que generó la Sala Superior, etcétera, la notificación electrónica y algunas cuestiones que tienen que agilizarse. Acaba de aprobar en el Congreso del Estado, a iniciativa también del actual presidente del tribunal, de un estudio que se hizo, el juicio en línea tardará en implementarse, no nada más una cuestión de presupuesto, sino una cuestión técnica y de cultura, que ahora tú, de la forma tradicional en la que te formaste como abogado y en la seguridad que nos dan los documentos, que complican mucho también el andamiaje, pues tú confíes totalmente en un juicio en línea y en esa tecnología que te dé además los elementos de certeza jurídica. Pero vuelvo al tema de nuestra amplísima competencia. Fíjate que en el 2004 se generó una reforma constitucional para incorporar en el sistema jurídico del país y en los estados lo que se llama la responsabilidad patrimonial del Estado.
Es un instituto jurídico creado en esa evolución de lo que era la responsabilidad civil subjetiva de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, respecto de actos que se consideraban lesivos a la norma y lesivos a los intereses de los gobernados, a una responsabilidad objetiva, en donde ya no importa quién cometa exactamente el hecho dañoso o la conducta dañosa, y en este caso la lesión patrimonial, y el Estado tiene que responder como ente al ciudadano resarciéndole, indemnizándole, a través de lo que se llama una acción de resarcitoria, pero que se lleva como si fuera un juicio de nulidad, y también este Tribunal de Justicia Administrativa tiene esta competencia. Casos concretísimos, muy sencillos. Tú vas en tu vehículo y encuentras en la carpeta asfáltica un bache de más o menos cierta dimensión, cierta profundidad, y se daña mínimo tu llanta, posiblemente el rin, y hasta en una situación más grave la suspensión. Tú tienes entonces esa acción directa de reclamación, primero vía administrativa, tú acudes en todo caso a quien se considere responsable del mantenimiento de esa carpeta, ayuntamiento, si puede ser una vía estatal, etcétera, o puede ser inclusive, muchas veces hay un dilema entre si es el organismo operador del agua potable y alcantarillado, que también lleva obras, y tiene ciertas áreas de mantenimiento, o los municipios, en fin, o la irresponsabilidad de dejar precisamente una obra inconclusa y que ahí caiga tu vehículo. Todo esto tienes una acción de reclamación que se traduce en resarcimiento, que se traduce en dinero, para que se satisfaga esa situación lesiva, se resarza, y tú tengas pues una respuesta del Estado en ese sentido. Esta es otra gran vertiente. ¿Cómo ha caminado? Pues de menos a más. Sí. De menos a más. Hay figuras que no están totalmente explotadas como esta. Porque Esa además, es una, exactamente. Y te voy a decir, no habría presupuesto que alcance en las previsiones que tienen los ayuntamientos, los organismos públicos descentralizados o el gobierno del Estado para resarcir, si hubiera una gran cantidad de demandas en ese sentido. Estoy de acuerdo. Todo, ¿no? ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Por qué la participación? ¿Por qué vamos a llegar a más de 20,000 demandas este año entre las 6 salas unitarias? Porque precisamente la conciencia, la percepción y la cultura que tienen los ciudadanos ahora de lo que es su derecho a defenderse ha evolucionado también. Y este tribunal, de ser un tribunal de mera anulación, cuando se crearon los tribunales en México, por ejemplo el Tribunal Fiscal de la Federación, que se creó en el tiempo del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas en 1938, era un tribunal de mera anulación que prácticamente era una réplica de lo que era el modelo francés del Consejo de Estado. Ahora ya somos tribunales que fuimos incorporando nuevas materias y que adquirimos la plenitud de jurisdicción, es decir, el deber insoslayable de pronunciarnos respecto de todas las pretensiones que se hagan valer y, claro, ubicarlas cada una en su lugar, y luego también de hacer valer nuestras determinaciones a través de medidas muy claras para poder. Este es otro gran tema. El cumplimiento de las sentencias tiene que estudiarse cotidianamente, tiene que evaluarse cotidianamente, y estoy seguro que es una de las grandes cuestiones pendientes en nuestro país que generan crisis. Cumplimiento de sentencias, observancia puntual de las sentencias por parte de las autoridades. Este es otro gran tema. Pero a tu pregunta, esta evolución es muy clara y es muy satisfactoria. Los tribunales de justicia administrativa hemos cobrado relevancia precisamente porque los ciudadanos acuden cada vez más a este modelo de justicia. Oye, Horacio, ¿es difícil resolver problemas cuando una de las partes es pues, el gobierno mismo, representado por una autoridad municipal o estatal? Porque normalmente un juez, un magistrado de otros ámbitos, pues resuelve cuando hay un pleito entre dos personas, dos justiciables, pero en este caso uno de ellos es la autoridad, y ahí es difícil, o sea, ¿tiembla la mano ahí o cómo está la situación? ¿Tiembla la mano a quién? Pues al magistrado para ir en contra del ayuntamiento o en contra del Estado. No debe temblar, pero son cuestiones difíciles. Eso, pues es difícil. El poder público y el derecho de los gobernados
En primer lugar, hay una vieja premisa que dice que el Estado nunca juega en las mismas condiciones que el ciudadano. Es decir, todos sus recursos, todas sus facultades, su potestad, ser una expresión del poder público, evidentemente esto no es en la balanza, no juegan en las mismas condiciones y circunstancias. Sí, Además que el poder del Estado, como también tiene, los actos administrativos tienen la característica de ser ejecutables, pues el gobernador tiene que resentir todas estas cuestiones y tiene que hacer valer todos sus derechos en condiciones precisamente no de igualdad. Y bueno, una de las características también del derecho administrativo es esto, que las entidades públicas tienen que estar siempre vigilando y preservando pues, el interés colectivo frente al interés individual. Entonces, desde ahí hay una asimetría, pero en la forma en que se juegan los juicios también hay asimetría. Si la autoridad se tarda en cumplir, en acatar, en responder, si dilata, o bien otra cosa, que hay otra conducta de las autoridades, el silencio administrativo que genera un efecto, bueno, pues todo esto hace que el ciudadano tenga una condición de desventaja. Por eso son difíciles este tipo de conflictos jurídicos. Pero frente a esta situación, bueno, pues el magistrado, el juzgador debe tener siempre pues una convicción y una firmeza. Si me preguntas, ¿es difícil conjugar estas dos cuestiones? Te lo digo con toda claridad, es muy difícil. Bueno, pues ya escucharon al magistrado, pues vámonos a nuestra tercera y última pausa comercial y regresamos, no le cambien. En Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Monteón Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades. Ya te puedes inscribir a las maestrías de los juicios orales y derechos de la función pública, las cuales son dirigidas a los integrantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Organizadas por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, un logro de la consejera Claudia Rivera Maitorena, las que serán totalmente gratuitas. Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando, con la nueva innovación que tenemos a través de todas las plataformas digitales, sobre todo Spotify, en donde ya podrás ver y escuchar todos los programas de Legalmente Hablando, en donde vas a tener la oportunidad de contar con invitados de lujo como son jueces, magistrados, funcionarios de primer nivel, para que sepas y puedas estar en condiciones de saber el haber jurídico que está aconteciendo en la sociedad. No te pierdas todos los martes en punto de las 7 de la noche tu programa Legalmente Hablando con nuestra nueva innovación. Regresamos a nuestro último bloque del programa Legalmente Hablando. Estamos hablando precisamente con el magistrado doctor en Derecho, Horacio León Hernández, quien es presidente de la primera sala del Tribunal Unitario de Justicia Administrativa. ¿Es correcto? ¿Lo dije bien? Unitario. ¿Verdad? Unitario, sí, lo dije. Bueno, es que ya les dije, ni los abogados que no conocemos esta materia estamos muy familiarizados con estos tribunales, con estas salas, pues mucho menos la gente común. Pero lo que sí sabemos y nos está diciendo el magistrado es que si tienen un problema con una autoridad municipal o del gobierno del estado, de los ejemplos que él nos está manifestando, pues pueden acudir a esta sala, a este tribunal, para que puedan presentar sus demandas y puedan de alguna manera resolver cualquier situación que tengan en contra de una de estas autoridades. Bueno, Horacio, pues antes de entrar a este tema, me gustaría un poquito que nos dieras un poquito de tu haber jurídico, ¿no? O sea, yo sé que aparte que estás joven, porque se ve cuando está la gente joven, tienes una trayectoria ya muy importante. Yo me acuerdo que desde hace muchos años, yo creo que 20 o más, ¿no? Ya no se me pierde las fechas, pero estudiabas oratoria, estudiaste en la facultad. ¿Qué más
estudios y práctica jurídica tienes en este sentido para que la gente conozca tu haber jurídico? Yo te agregaría algo que me fascina y que enriquece todos los días, que es la docencia, que nunca la he dejado. Ah, ok. ¿En la Universidad de Guadalajara? Soy profesor en la Universidad de Guadalajara y donde me han invitado a eventos propios de los tribunales de justicia administrativa o en otras universidades. Es algo que cuando hay oportunidad me gusta totalmente asumir, pues con la mayor seriedad posible, porque claro, todo esto implica tener siempre un tema que comentar. Pero yo te diría, lo más interesante también ha sido conjugar la teoría y la práctica en estos 13 años que me ha permitido esta función honrosa que el Poder Legislativo tuvo en esa evaluación de aquellos años. Yo me acuerdo muy bien, estábamos ahí afuera del Congreso y nos saludamos cuando ibas a hacer tu examen. Fue una etapa... Sí, muy bonito. Sí, una etapa pues determinante en mi vida, ¿no? Y esto, así lo asumimos, es decir, aquí involucras pues tu vida en este periodo. Claro. Tu vida, tu visión, tu pasión y tu dedicación totalmente hasta donde tus límites lo permitan. Yo te quería platicar, porque queda ya muy poco tiempo, el tema de la relación y el papel del juzgador con estos temas sencillos, de mediana o de gran complicación, estriba en una cuestión de cultura jurídica y de Estado de Derecho. Cuando estos dos elementos se fortalezcan, yo estoy seguro que nuestra tarea será diferente. No puesta en el entredicho, a veces con razón y a veces sin razón, porque es un tribunal que está en el debate siempre, y también en los temas mediáticos con toda frecuencia, porque nuestras decisiones pueden ser alta y duramente criticadas, en la mayoría de los casos sin fundamentos y sin el conocimiento total del caso. El tema siempre estaría mayormente sustentado si la autoridad defiende plenamente sus intereses, pero bien hecho, jurídicamente hablando, estructuradamente hablando, desde sus decisiones hasta la defensa de sus intereses en juicio. Y los ciudadanos también estuviéramos cada vez con mayor nivel de cumplimiento de nuestras obligaciones y en el ejercicio de nuestros derechos. Esta conjugación daría otro sentido a la justicia administrativa, porque es muy frecuente escuchar que se duelan de nuestras determinaciones y que veamos en los juicios que no fueron clara y responsablemente defendidos los intereses del Estado. Pero la acusación y la denostación se ha hecho una cuestión ya muy frecuente para desvirtuar el ejercicio jurisdiccional. Esto se me hace a mí, además de injusto, se me hace realmente muy preocupante que se esté atacando a las instituciones sin conocimiento y además dejando pasar muchas cosas, o pasando muchas cosas por alto. ¿Qué les diría yo a los ciudadanos? Que esta es una estructura jurídica, una institución creada para equilibrar esas dos posiciones, que es un tribunal abierto a todo esto, que hemos crecido enormemente precisamente en esa respuesta y que seguimos asumiendo grandes retos en cantidad, en calidad, en compromiso. Ha sido muy complicado porque no estamos dotados de los elementos necesarios, tecnológicos, humanos, materiales, y que también valdría muchísimo la pena meterle mano absolutamente a la posición que tiene el tribunal para asumir la correcta ejecución y el cumplimiento de nuestras decisiones, que es otro gran tema complicado, que la autoridad acate, asuma con la expeditez que se necesita cuando ya hay una sentencia firme y ya no hay nada que hacer más que cumplirla. Y así estoy seguro que habría mucho más confianza en los ciudadanos y en todos los que participamos en el sistema de justicia administrativa de que las cosas funcionan porque se cumplen y no porque para cumplir se tenga que iniciar otro juicio y otros juicios y otros procedimientos dilatorios que por práctica desafortunada también muchas autoridades la ejercen para no cumplir y para tenernos siempre al gobernado y al actor esperando que se cumpla, la autoridad haciendo todo lo posible para no cumplirla y el Poder Judicial Federal a través de una decisión de amparo diciendo: tribunal, ejerce todas tus facultades y tus medios de premio para que se cumpla tu sentencia, y entonces estamos siempre en una situación
complicada, porque la aspiración de la justicia realmente no se siente, sino hasta cuando se cumple verdaderamente una sentencia. Pero es parte de la evolución de este tipo de tribunales, es parte del quehacer de estos tribunales, estar en esa batalla y no sentirlo como oprobio, ni como ofensa, ni como una situación que nos agravie, sino como un deseo constante de que este tipo de decisiones pues se cumplan así, a la letra, como dice la Constitución. Oye, Horacio, tocaste dos temas que me parecen muy interesantes. El primero, ya te había preguntado que si había, de alguna manera, si era difícil resolver, porque iba a ser en contra a veces de una autoridad, pero ahorita tocaste el tema mediático, y es correcto. La mayoría de los jueces civiles, mercantiles o magistrados de las salas del Poder Judicial, manejan civil, penal, pues no tienen presiones mediáticas, pues se resuelve entre dos personas y se acabó. Son rarísimas los casos que se dan, pero ustedes sí, es más continuo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar es por la naturaleza jurídica de las materias que se ventilan en ese ámbito allá, y lo de nosotros, aunque allá también hay temas muy delicados y que seguramente alguna vez se ventilarán o no, o han pasado casos. Nosotros sí estamos diario en esta dinámica, diario, todos los días, y te voy a decir por qué también, porque tenemos la obligación de ejercer las medidas cautelares, y las medidas cautelares impactan en favor de quien las solicita y procede, y en contra de quien dice que no deben ser. El uso o abuso de las instituciones jurídicas también provoca esta situación, o las interpretaciones tergiversadas, o etcétera. El caso es que se debe de entender claramente que el ejercicio de la autoridad y del poder de la autoridad, cuando llega a un tribunal, ya está en otra instancia. Ya no decide absolutamente la autoridad, ni totalmente el ciudadano, sino tendrá que decidir un juez. Pero mientras tanto, es absolutamente útil y jurídicamente sustentado que existan las medidas cautelares, porque eso preserva la materia del juicio. Cómo se apliquen y cómo se dicten y cómo se den, ahí está también otro gran problema. Habría que siempre estar en constante revisión de las cosas, pero es parte de nuestras facultades. Si no existieran las medidas cautelares, muchas de las sentencias ya no tendrían razón de ser. Sí, claro. Y el otro punto que me llamó la atención es que efectivamente a veces la autoridad no cumple con la sentencia, con la resolución. En este caso, pues, ¿qué es lo que hace el tribunal? Sabemos que hay medidas de apremio, pero ¿hasta dónde puede llegar el Tribunal de Justicia Administrativa para poder hacer cumplir, pues en este caso a la autoridad, una sentencia de un gobernado? El ámbito de nuestras facultades permite la aplicación de medidas de apremio en materia económica, y podríamos llegar hasta la destitución del servidor público, dice la Ley de Justicia Administrativa. ¿Lo aplican? No, ¿O lo han que yo aplicado? sepa hasta este momento. Todos han cumplido. No hemos llegado a eso. Ah, ok. Tenemos la posibilidad de decretar también el arresto administrativo. Ok. Y hay figuras de desacato desde el punto de vista de la legislación penal plenamente tipificadas, y tenemos que involucrar a la Fiscalía en este caso para que con el conjunto de actuaciones y las evidencias también instruya la carpeta correspondiente y determine si hay o no una conducta ilícita. Todos ese conjunto de elementos son los que están a la mano, pero han sido en muchos casos insuficientes. Okay. También entendemos algo, las administraciones públicas y ciertos órganos de la administración pública están saturados de juicios y de cumplimientos. Sí, claro. Entonces ya no hayan cómo y de qué manera más pronto. Y luego, cuando se toca el bolsillo o los presupuestos públicos, pues, es claro, mucho más complicado. Y lo entendemos. El caso es que, si yo digo, bueno, yo comprendo la autoridad, y la autoridad me dice, espérame, un tribunal federal me dice, no, cumple. El 17 constitucional no está así nada más no, y los federales de sí aparador. son determinantes. Hay que cumplir. Sí. Y esto, así es. Okay. O sea, por eso existe un sistema de justicia. Muy bien. Otra cosa, Horacio, ¿cómo están conformados el Tribunal de Justicia Administrativa, la Sala Unitaria? ¿Cómo están conformados? Sí, tenemos una nueva organización a raíz también de la reforma constitucional estatal que se dio primero a nivel federal en la nueva concepción de los tribunales de justicia administrativa. Luego Jalisco asumió un modelo
para que haya una sala superior que es la instancia de alzada, formada por 3 magistrados, y 6 magistrados de sala unitaria que somos en la primera instancia. Ok. ¿Y están ubicados para que la gente conozca? Jesús García 24-27 están las 6 salas unitarias en ese edificio, y en Niños Héroes, casi esquina Arcos, está lo que se llama la sede de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, donde se ventilan los recursos de reclamación y los recursos de apelación y responsabilidad patrimonial del Estado. Muy bien. Entre otros puntos. No, pues qué bueno que la gente pues conozca, porque de veras que no es muy común esto, aunque bien has dicho que ya hay otra cultura ya más aguerrida, ¿no? De la gente a comparación de hace 20 años, de defensa. Antes la gente hay una conciencia de ese tipo de cuestiones. Seguramente unas que tienen la razón jurídica y están todos los elementos prosperan, y seguramente otras pretensiones no tienen esa hechura y no prosperan, pero pues eso se trata, precisamente de equilibrar. Hay actos de la administración pública que resultan plenamente válidos porque desde su creación están bien y se tiene que convalidar o se tiene que establecer que son válidos. Hay actos de la administración que nacen viciados, que nacen enfermos y van a llegar a un resultado de su anulación. Perfecto. Así funciona este tribunal. Muy bien. Por último, ya estamos a 2 minutos de que termine el programa, Horacio. Te queremos agradecer precisamente tu presencia. Yo a ustedes también. Es algo que a mí me había gustado tener a alguien que manejara esta rama porque, vuelvo a insistir, no es fácil y no cualquiera es especialista, incluyendo yo no soy especialista, tenemos en el corporativo un especialista, pero pues ahorita aprendimos muchísimas cosas. Y por último, ¿qué le dirías a la gente, a la sociedad y a los abogados con relación a la problemática que existe con este tipo de demandas? ¿Qué le podrías decir? Yo lo voy a decir muy sencillo, que sigan abonando a las causas jurídicas, que sigan ejerciendo los derechos, que sigan abonándole con confianza y paciencia a las instituciones de justicia y que sigan ejerciendo sus derechos frente a las autoridades y cumpliendo sus obligaciones. Voy a rescatar nada más al último comentario. Por ejemplo, en materia tributaria, en materia de pago de derechos de agua potable, nunca se ha tratado de que la gente deje de pagar, sino que pague correctamente, para decir una pauta de conducta que para mí es muy válida. O sea, exigir que las cosas se determinen bien, pero no evadirlas ni omitirlas. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Horacio. Esperemos que este fin de año nos lo pasemos como debe de ser. Igualmente para todos. Y muchas gracias, Leopoldo. Gracias. Hasta luego.